Que Dios les bendiga, hermanos. Me gusta saludarlos. Y pues como habíamos pensado que este sábado íbamos a empezar, pero pues no se empezó. Pero hay que seguir empezando con los mensajitos. Que Dios les bendiga. Mire, abran su Biblia. Algo que está muy actual y que es necesario que pongamos en conciencia. Los tiempos también que estamos viviendo. Ahorita van a ver por qué. Hechos 8 del 1 al 5. Hechos 1 del 8 al 5. Dice así: Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y luego ya nos sigue hablando la historia de todo lo que pasó en Samaria. Pero el punto principal que queremos ver es que dice aquí que en ese periodo hubo una gran lucha, persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras. Esto es lo que queremos analizar hoy y ver en relación a estas cosas que están sucediendo. Mire, en todas las hay tiempos, hay días que tenemos que pasar o que pasan crisis, luchas, pruebas de orden material en nuestra casa, familia, sea económico, pruebas que tenemos que pasar en la vida de muchas cosas. Pero todas son de la vida y en la carne. En relación a necesidades físicas, vamos a tener que pasar por muchas tribulaciones, pruebas. Pueden ser enfermedades, pueden ser tiempos de desgracia, puede ser hasta muerte de familiares, de personas queridas, accidentes, ¿verdad? Todo estos tipos de pruebas y de luchas que son cosas de la vida natural en relación a la carne. Pero también ahora para nosotros, como hijos de Dios creyentes, hay tiempos que como iglesia también, ¿verdad? Vamos a tener que pasar pruebas, luchas y dificultades que ni las esperamos. No hablo como familia, cosas personales que se tienen que pasar en nuestra vida a través de tiempos de pruebas. Estoy hablando en el sentido ahora espiritual y como iglesia. Aquí estamos viendo como una gran persecución contra la iglesia y fueron dispersados, pero Dios los usó para que se predicara el evangelio. Bueno, pero la cuestión es que va a llegar tiempo, va a llegar momentos que también como iglesia, no estoy hablando de una forma personal en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en tu negocio, como iglesia, ya que todos de una forma personal, ya sea familiar, ya sea en tu trabajo, pasamos y tenemos pruebas, luchas, pero cuando ingresamos al cuerpo, a la iglesia de Jesucristo, nos damos cuenta que también como iglesia vamos a tener que pasar pruebas, y ya no solo personales, sino a nivel general, global, como cuerpo. Así fueron dispersos como iglesia. Y en el sentido espiritual, porque en cuanto se ha atacado a la iglesia, se ataca en el sentido espiritual. El diablo la va a tratar de atacar en el sentido espiritual. Somos atacados por el diablo de muchas maneras. Mire, hay muchas cosas que en la misma Hechos de los Apóstoles sucedió, pero ¿de qué forma somos atacados? Y lo hemos vivido. De muchas maneras. Por ejemplo, divisiones. Las divisiones cuando se dan en la iglesia que tienen que venir son también causa, ¿verdad?, de luchas en la iglesia, pleitos. ¿Cuántos pleitos? Envidias, herejías, falsas doctrinas, todo eso, ¿verdad? Son luchas de orden espiritual y que se dan dentro de la iglesia. Falsos cristianos introduciendo prácticas del mundo,
Todo eso es una lucha contra la iglesia. Como hay tantos movimientos, cuantas cosas como los testigos, los recobros, infinidad de cosas, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó en la antigüedad? Hoy ya nuestra lucha no es tan fuerte con el catolicismo, pero en tiempos pasados, con la Inquisición, ¿qué lucha era en relación a la iglesia? No era una forma personal, era contra la iglesia, ¿verdad? Esas cosas son también ataques que van dirigidos directamente a la iglesia y en un sentido espiritual. Y esto es lo que tenemos que darnos cuenta, porque nada más nos enfocamos en nuestras pruebitas, en nuestras luchitas, en mi trabajo, y estamos metidos en todas las cosas todavía materiales, terrenales. Pero cuando hay una lucha, una prueba a nivel iglesia, ¿qué está pasando? Bueno, es aquí, en estas cosas, donde como iglesia, ¿verdad?, unida, enfrentamos una lucha contra estas armas que utiliza el diablo, contra la guerra del diablo, quien tratará siempre de destruir, de dividir las iglesias del Señor. Aquí en este caso, ¿no?, estaba la iglesia fuerte, creciendo en Jerusalén, llena del Espíritu Santo y llena de convertidos. Y de repente viene una gran prueba, una lucha y una dispersión. ¿Quién quiso destruir esta iglesia? Nunca lo va a lograr. Hasta estos tiempos, ahora, vamos a ser prácticos y vamos a darnos cuenta de lo que estamos viviendo. Hasta estos tiempos, nosotros, como cuerpo y como iglesia, no teníamos lucha contra el gobierno en México, aquí en México, y sus sistemas para con las iglesias, porque sabemos que hay leyes donde el gobierno ha dado libertad a las iglesias de culto, reunión y de creencias. Hasta ahorita no teníamos ese tipo de lucha. En otros tiempos, imagínense, cuando estaba la Inquisición romana católica, cómo a través de ellos también el gobierno participaba de ellos y prohibía y atacaba a las iglesias cristianas, cualquier iglesia que no fuera católica. Hemos pasado esos tiempos. ¿Cuánto tiempo aquí no tuvimos ese problema del comunismo? Como en Rusia, sabemos, no voy a hablar de estas cosas, sabemos. El comunismo atacó a las iglesias de una forma terrible y tremenda, casi destruyendo, ¿verdad? Pero nunca lo ha logrado. Y cómo prohibían la libertad o la creencia, sobre todo la libertad en relación al cristianismo. Aquí, gracias a Dios que el comunismo nunca tuvo esa participación para prohibir a través de los gobiernos, como es en China, como es en qué lugar, Cuba o los lugares que sean comunistas, ¿verdad? Pero hoy en día también sigue habiendo naciones comunistas donde está prohibido, donde a pena de muerte, ¿verdad? No te puedes reunir porque te encarcelan, te quitan todo, ¿verdad? Comunistas o musulmanas, como también en estos lugares las naciones musulmanas y sus gobiernos prohíben, encarcelan a como iglesia, a los pastores de a las iglesias, hasta llegan a matarlos. Los que no son de acuerdo o no tienen afinidad a sus falsas creencias, ¿verdad? Este tipo es una lucha, es un tipo de lucha de persecución, de guerra contra las iglesias. Y estoy hablando no de todas las iglesias del mundo, ¿verdad? No es un tipo de guerra personal, no es familiar, es un tipo de guerra que el demonio en causa dirige en relación a toda la iglesia. Y toda la iglesia va a ser atacada si somos parte de una iglesia. Entonces, prohibiendo y persiguiendo las reuniones como iglesias. Esta es la situación. Mire, y una de las cosas que usa el diablo siempre son las divisiones. En todos los aspectos, en la casa, en el hogar, en los negocios, pero en las iglesias también. Son parte de la estrategia del diablo, dividiendo a la iglesia en sí, ¿verdad? De muchas formas. Ahorita, a través de esto, por eso que quiero que pongamos atención,
ahorita a través de lo que está sucediendo de esta pandemia, ¿qué está haciendo el demonio? Porque no es otra cosa más que el diablo a través del nuevo orden mundial, dividiendo las iglesias como hoy. ¿Cómo nos ha dividido? Sacándonos de la unión, de la comunión como cuerpo y en tu propia casa. Yo digo, claro que estamos cada uno de nosotros, ¿verdad? En lo personal, cada uno tenemos nuestra comunión con Dios y leemos y todo lo demás, pero al dividirnos y al quitarnos esa comunión como cuerpo, te manda a tu casita. Y el diablo dice, mira, así está bien, quédate en tu casita. Lo que no queremos es que se congreguen como cuerpo, divididos cada uno y encerrados en sus casas. ¿Ok? Y nosotros podemos decir, ay, qué bendición, qué bendición. ¿Por qué? Porque todos tenemos libertad personal, sí, pero ya no tenemos la libertad de culto como iglesia. Pero no unidos, encerrados, pero no unidos como iglesia. Y mire, manteniendo divididos y separados a las iglesias, esto es lo que hace el enemigo. Y claro que esto no le da cuidado. Mientras permanezca la iglesia dividida como un ejército o cualquier cosa, no hay problema. Pero cuando se une, es el problema. No le da cuidado. El diablo sabe que a esta es la forma de destruir todo lo que sea. Negocios, trabajos, todo, dividiéndolos y los destruye. Y si logra esto, manteniendo dividido las familias, el hogar, las iglesias, todo, él sabe que ha dado un paso de victoria. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? En relación, estoy hablando ahorita de iglesias. ¿Por qué sabe? Porque cuando se encuentra uno dividido, así como iglesia, los miembros no tienen vida, no tienen crecimiento. Algunos están verdaderamente leyendo su Biblia, pero Dios ha dispuesto que la iglesia tenga también un orden, un sistema educativo. Así no tiene vida. Mientras estén divididas, no tiene vida, no tiene crecimiento, no tiene alimento espiritual. Sin alimento espiritual provisto para lo que como Dios lo ha puesto a través de los ministerios de los dones, ni tampoco no hay crecimiento espiritual, alimento en conjunto, en grupo, como cuerpo, como iglesia. No puedes alimentar, como hacías, José, una mano. ¿De qué sabe que le alimentas? Y el pie sigue flaco, o sea, el cuerpo está debilitado. Pero tampoco hay crecimiento de gentes. ¿Por qué digo de gentes? Porque la iglesia es el lugar también a que el Señor ha puesto para que las personas, al llevarles el evangelio, se reúnan, se alimenten y empiezan a venir a los pies de Jesucristo. Cuando no hay esto, por lógica, no van a venir a mi casa, no van a venir a la casa de fulano. Tiene que venir a un lugar donde el Señor haya dispuesto para que ahí, ¿me entiende? Entonces no va a haber, ahora sí que no va a haber conversiones. Y el diablo va a estar feliz. Porque sus iglesias, nos dice la palabra, es el conjunto de hombres y mujeres donde Dios, a través de los hombres, dio sus dones, talentos, ministerios para la edificación de la iglesia, y que esta iglesia, este cuerpo, no es solamente individual, sino que también el Señor ha llamado, ¿qué? Familias, por familias. Entonces, nosotros vemos que nuestra iglesia no está formada de una persona, un hombre, una mujer nada más, no. Son familias completas que el Señor llama. Mire, voy a leer Efesios 4:1 para afirmar. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cómo voy a soportar a alguien que nunca lo veo? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y luego me voy a saltar hasta el 11. Porque él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. ¿Para qué?
¿Qué es el propósito a levantar estos talentos, estos dones? Dice, a su iglesia. Si fue el propósito de que no fuéramos un grupo, una reunión, una comunión de hombres, ¿para qué levanta estos dones? Cada quien en su casa puede ser su propio maestro, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así lo diseñó el Señor, su iglesia. Y si quita esta unión, por lógica, no va a haber una edificación. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de esta doctrina. Y esto se da más fácil cuando no hay una comunión, cuando no están reunidos. No sabemos qué cosas está enseñando X persona, ¿no? Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, pero vamos a crecer como cuerpo, de quien todo el cuerpo, todo el bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Creo que es por demás explicar todo esto, ¿eh? Aparte no hay tiempo para hacerlo ahorita, pero lo que estamos viendo es que el Señor vino a formar un cuerpo, una iglesia, y constituyó personas que se dediquen a edificar, a enseñar, a cultivar el cuerpo de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y son familias completas, unidas, no separadas cada una, como hoy en día lo quiere hacer, instituir el gobierno, el hombre o el diablo, quien quiera que sea, aunque tenemos que respetar las autoridades de acuerdo a que, mientras no nos prohíba en lo espiritual, en fin, cosas más profundas, no le vamos a reconocer su autoridad. Bueno, sean gobiernos, sean hombres, sea del diablo, esa no es la voluntad de Dios para con sus iglesias. ¿Cuántas iglesias? Fíjese, esto es serio, hermanos, es serio. ¿Cuántas iglesias que no sean de Jesucristo en este periodo de prueba serán destruidas por Satanás? No volverán a edificarse, no volverán a reunirse. ¿O cuántos hermanos, pseudos hermanos, verdad? Con esta prueba, esta lucha, no volverán y no regresarán a unirse al cuerpo, a la iglesia de Jesucristo, si es que se vuelve a consolidar esto. Ahora, ya sabemos que esto es solo un principio. Por favor, hermanos, hemos estado hablando investiguen lo que es el nuevo orden mundial, por favor. Es solo un principio de lo que va a venir con el nuevo orden mundial. Y cuando aparezca el anticristo, quien prohibirá toda creencia y culto, reuniones contra Jesucristo, ¿verdad? Apartando y haciendo una sola religión mundial. Y ahí será obligatorio, hermano. Ahí sí ya será, ¿verdad? Para los que se queden. Pero que ya nosotros sabemos que están formando el Papa y todos ellos una religión mundial y que finalmente eso lo van a hacer. Dice en Apocalipsis 13, versículo 2 y 5 rápidamente, dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como oso, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Y luego dice, en el mismo versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado del principio,
Creo que estos versículos ya no los sabemos y los hemos leído. Y que esto va a suceder, va a luchar contra toda creencia, contra toda religión, contra todo culto, contra todo tipo de reunión que no sea la que ellos impongan y manden. ¿Y cómo cree que el hombre va a poder salir de esto? No puede, ¿verdad? Entonces todo esto es una preparación, ya lo sabemos, ¿verdad? De lo que viene y de lo que están tratando de empezar a hacer. Esta lucha del diablo contra las iglesias del Señor para destruirlas, Ahorita podemos decir, todavía tenemos cierta libertad, te puedes reunir en tu casita y solitos y haciéndole el cuento y más para acá y más para allá. Mire, esta es una lucha del diablo para destruir las iglesias y tenemos un ejemplo muy clarito. Es como lo que pasa con la nación de Israel. Fíjese, ¿qué pasó con la nación de Israel? Dios primeramente los forma como un cuerpo, como una nación grande, poderosa, los saca de la tierra. ¿Y qué dice? Los voy a llevar a la tierra prometida para formar una nación bien unida, bien concertada, ¿verdad? Bueno, con todo lo que ya sabemos. ¿Qué pasó? Dios los dispersa con Israel por su pecado. Pero ¿qué dice la palabra para el final tiempo? Que los iba a volver a reunir como nación en su tierra, bien unidos. Esa es la voluntad de Dios, ¿sí o no? Seguirlos manteniendo unidos, no dispersos en todo el mundo. Fue por su pecado. ¿Y qué va a hacer el diablo contra Israel? Y siempre lo ha hecho. El diablo va a luchar contra la nación completa de Israel para destruirla. No solamente luchar contra una familia personal, sino contra toda la nación. No le importa una familia, le importa destruir completamente la estructura de una nación, la unidad, todo lo que corresponde a una nación. Que no sean una nación unida, como son ahora y como fueron dispersados, desunidos, cada familia en las naciones sin ser una nación. Y aquí así quiere hacer el demonio con las iglesias, destruirlos. El diablo quiere sacar a Israel de su tierra, quiere dejarlos de ser nación. Sabe que mientras sean una nación bien unida es más difícil que los puedan destruir, pero si los encuentra dispersados, facilito se los va a bailar. Juan 11:48 dice así, rápidamente, porque ya está acabando el tiempo se acaba. 11:48 dice así. A ver, vamos a leerlo. Juan 11:48. Está hablando de la resurrección de Lázaro. Y después de que el Señor hace este grande milagro, dice que los judíos van y les dicen a los fariseos lo que había hecho el Señor. Dice, algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ya no estaban hablando solamente de una familia, no, una nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, dijo esto. ¿No pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Y dijo, y esto no lo dijo por sí mismo, sino porque era sumo sacerdote. Y dice, y no solamente por la nación, que muriera por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. O sea, siempre será la voluntad de Dios juntar a su pueblo, reunirnos en un mismo cuerpo, en una misma unidad, en un mismo espíritu, en todo lo que ya sabe. Entonces, aquí estamos viendo que esto es lo que el diablo quiere hacer siempre, destruir naciones, separar la nación de Israel. Ahora sí, voy terminando. Por esto, queridos hermanos, por favor, debemos darnos cuenta que esto que nos está pasando es una lucha del diablo.
contra todo lo que es el sistema y el mundo. Pero vamos a tomarlo ahorita nada más contra las iglesias. Sabemos que está afectando a lo económico, a las naciones, al mundo, a todo lo está afectando. Pero también está afectando a la iglesia. Es una lucha del diablo contra las iglesias. Ahora, aunque los hombres del mundo solamente lo vean en el sentido económico, físico, de enfermedad, a nivel mundial, para ellos solamente la situación es económica, mundial, enfermedad y todo lo que está pasando, ¿sí? ¿Cómo será a nivel mundial? ¿Cómo será en el tiempo final con el anticristo? Al mundo y a los hombres no les importa a ellos la lucha que esté pasando en relación a la iglesia. Para ellos no tiene ningún sentido, no tiene ninguna interés, todo tipo de lucha que se esté dando en relación a las iglesias. Estoy hablando de iglesias cristianas, no las falsas, esas se van a acabar. Pero no les importa al mundo y a los hombres, ellos, la lucha que tenga que ser en las iglesias por medio de esta pandemia, ¿verdad? ¿A quién cree que le va a interesar? Solo a quienes sean verdaderamente hijos de Dios, sentirán y lucharán por sus iglesias. Tendrán que luchar porque es un cuerpo, porque estamos entrelazados, no por la carne, por el espíritu, porque el mismo espíritu va a gemir a través del cuerpo, ¿verdad? Por la lucha que venga y por el mantener unido al cuerpo. Entonces, a quienes sean verdaderamente hijos de Dios, sentirán y lucharán por sus iglesias, no por sus negocios, no por sus trabajos, sino porque también son parte de un cuerpo y una iglesia. Pero quienes no sean miembros, que no sean parte de una verdadera iglesia de Dios, sin tener la vida espiritual, mire, pues es lógico, no van a tener deseos de regresar a su iglesia, a ella, como lo es las gentes del mundo. ¿Usted cree que a la gente del mundo le interesa que esté abierta nuestra iglesia o una iglesia del Señor? No. A ellos les da igual que estén cerradas o estén abiertas. Ellos solo quieren regresar, como dicen las noticias, a la normalidad. Quieren regresar a la normalidad de la vida carnal, mundana, y para que les cuente, porque ya sabemos qué clase de vida quiere llevar el hombre. La normalidad. ¿Cuál es la normalidad? ¿La forma de vida? O lo que viene con los gays, ¿no? Que les van a dar su pase al infierno directo y que van a hacer un grande, ¿cómo se llama? Desfile. Para que, eso sí, permítanles, eso el diablo hasta les va a echar porras, ¿verdad? Bueno, quieren regresar a la normalidad de su vida carnal mundana. Mire, hermanos, por favor, por ello que mire, si tienes vida espiritual, y si tienes parte en una iglesia, tú vas a preocuparte por tu iglesia. Me da tanta tristeza, ¿no? Que veo que cuántos hermanos no les interesa realmente si la iglesia les interesa su casa, su negocio, su trabajo. Es una lucha contra la iglesia. Pero los que verdaderamente estamos preocupados e interesados en la iglesia, nos vamos a preocupar por ella. Vamos a sentir, ¿verdad?, esa carga, esa lucha que el mismo Espíritu Santo va a poner en cada verdadero hijo de Dios. Por eso, hermano, tengan cuidado, mire, analícese, hermanos, analicemos nuestros deseos, analicemos nuestros intereses, analicemos dónde está el amor en nuestros corazones. Recuerden lo que el Señor dijo, donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Y esto es claro, donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Si el tesoro está en las cosas terrenales, materiales del mundo, todos tenemos cosas terrenales, materiales, familia, sí. Pero también nuestro corazón está ahora en los asuntos y en las cosas del reino de los cielos, lo que pertenece a su iglesia, hermanos. ¿Por qué creen que, imagínense, cuando el Señor quite su iglesia de la tierra, qué va a hacer de este mundo? ¿Quién podrá ya después levantarse en el nombre del Señor? ¿Qué va a pasar con el mundo? La gente no comprende esto. Ellos creen el momento que el Señor quite la iglesia, esto va a ser una
pandemia de diablos en la tierra, donde se va a originar todo tipo de cosas terribles y horribles, y donde el Señor ya no responderá oraciones más que a través de Israel. Entonces, ¿dónde está vuestro corazón, hermano? De todas formas, todo lo que hagas y que tengas aquí no va a quedar para nada. No va a ser más que para alimentar a los gusanos. Bueno, espero que con esto podamos alguna cosita entender un poquito más. Que Dios les bendiga y esperamos noticias